para todas las iglesias de la zona. Bien, ¿estamos listos? Ok. Terminando con la aflicción. Qué buen título, ¿no? Terminando con la aflicción. ¿Podríamos decir terminando con la inflación o cómo sobrellevar la inflación? Quiero contarles una historia. En la Biblia existen dos personajes muy, a ver si me permite la expresión, total estamos en familia, muy zarpados, se podría decir. Personajes muy zarpados. Bueno, personajes que dejaron marcada la historia de la Biblia, y no solamente la historia de la Biblia, sino todo el mundo conoce esto. No solamente los que somos cristianos, todo el mundo conoce al profeta Elías y al profeta Eliseo. Me llamó muchísimo la atención que ambos hicieron milagros muy parecidos, pero todo tenía que ver con el manto que Eliseo portaba, o sea, tenía. Cuando Dios llama a Elías y le dice que busque a otro profeta para que continúe su legado, Elías busca a Eliseo. De hecho, Dios le dice, busca a Eliseo para que lo unjas como profeta en tu lugar. Cuando Elías pone el manto sobre Eliseo, síganme por favor, pone el manto sobre Eliseo, Eliseo se estremece y dice, Elías, permitime que vaya a mi casa, le avisa a mis padres y que te voy a seguir y voy a hacer una comida y todo eso. Y Elías le dice algo muy particular. Elías le dice, ¿y qué te hice yo? Es como que, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Una onda así, ¿no? ¿Y yo qué tengo que ver? Eliseo le responde a Elías. Yo creo que esto no está escrito en la Biblia, pero lo entiendo, yo quiero entenderlo así. Eliseo le dice a Elías, desde el momento que el manto cayó sobre mi vida, desde el momento en que el manto cayó sobre mi espalda, mi vida, ya no fue igual. A partir de ese momento Eliseo se transformó en el profeta de la época. Era el number one, el número uno. Todo el mundo lo reconocía. Lo que había hecho Elías también lo comenzó a hacer Eliseo. Y Eliseo participó de un acontecimiento muy importante y fue uno de sus primeros milagros, los primeros milagros que Dios hizo a través de él. Esto está en 2 de Reyes 2, 19, 22. Se lo voy a leer, no lo busque, simplemente se lo voy a leer, sígame por favor. Dice, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Ahora note esto, diga conmigo líderes. ¿Qué pasó? ¿Se durmió? Fuerte, dígalo, líderes. Participemos así. Cualquier cosa, si usted ve que alguno cabecea, métale un codazo. Capaz que estuvo todo el día votando. ¿O está emocionado? ¿Está expectante? No digo por la palabra, sino por quién va a ganar. Mire, gane quien gane, nosotros servimos al Señor, vivimos bajo el sistema de Cristo, así que estamos bien. Entonces dice, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó visitaron a Eliseo, fueron a visitar a Eliseo y le dijeron, tenemos un problema, Señor, tenemos un problema. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno muy agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo le dijo, tráiganme un recipiente nuevo, diga conmigo nuevo, y pónganle sal. Y así lo hicieron. Verso 21 dice, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua y no causará muerte ni esterilidad. ¿Me sigue? Desde entonces el agua quedó pura, tal como lo dijo Eliseo. Este fue el primer milagro que Eliseo hizo. Es un milagrazo. El pueblo en Jericó estaban viviendo una crisis. No podían usar el agua para nada, ni para tomar, ni para regar y producir alimentos. El segundo milagro que Eliseo empieza a vivir o vive después de hacer este gran milagro de la sanidad de las aguas
fue la resurrección del hijo de la tsunamita. Esto está en 2 de Reyes 4, 17 al 37. Simplemente quiero irle parafraseando la historia y tratando de introducirlo en el mensaje. Si bien los milagros ya eran frecuentes en Eliseo, este tercer milagro que le voy a contar es muy curioso. Y esto nos va a servir para entender un poquito el mensaje que Dios nos quiere dar. Y esto está en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. 2 de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí lo tiene? ¿Estamos acá? Despiértese, pues. Dice, Eliseo volvió a Gilgal. Diga conmigo Gilgal. Gilgal. No es fácil el nombre, ¿eh? Diga conmigo Gilgal. Ahí está. Cuando había un gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, porque por lo que le dijo a su criado, pone una olla grande y hace un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parras monteses, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó y las puso en una olla donde hizo el potaje, pero no sabía qué eran. Diga conmigo, no sabía. Verso 40 dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, varón de Dios, hay muerte en la olla. Eso gritaron. Y no pudieron comer. Entonces Eliseo dijo, traigan harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Curioso el milagro que Eliseo hizo. Curioso. O sea, había una comida que tal vez estaba mal hecha o habían usado elementos venenosos. Entonces ese alimento no servía para comer. Diga conmigo, haciendo frente a la aflicción. La Biblia cuenta muchísimas veces que hubo grandes hambre o gran hambruna en el territorio. Una de esas veces que cuenta sobre un gran hambre en ese lugar fue cuando estaba Abraham. Y Abraham tomó la decisión de huir del lugar de hambre para ir a Egipto. ¿Me sigue? Prestemos atención, por favor. El segundo gran hambre que hubo en el territorio, o la gran crisis, fue en los días de Elimelech. Elimelech era esposo de Noemí, quien era suegra de Ruth, y Orfa, si se acuerdan la historia. Elimelech huyó de la tierra de Belén a Moab. Ahora, estas dos historias, en estas dos ocasiones, estos dos personajes evadieron la crisis, huyeron del problema, pero esto trajo una especie de vergüenza a sí mismo y a su familia. O sea, ¿qué nos quiere enseñar la palabra de Dios con esto? Es que en tiempo de crisis no es bueno huir. ¿Sí me entiende? Sucede con los matrimonios cuando hay lío, ¿no? ¿Sí o no? Algunos se ríen porque ya saben para dónde viene la movida. Hay crisis, bueno, listo, nos separamos. Es facilísimo decirlo. Ayer me llamó la atención una palabra profética que el pastor Darío, el profeta Darío, dio a un muchacho. Le dice, nunca más hablé de eso. Nunca más hablé de divorcio. Pero a veces nosotros tomamos esta decisión, salimos huyendo. Y así como Abraham, así como Elimelech, para salvarnos del momento terminamos arruinando algo que podría haber permanecido si nosotros tomamos la decisión de quedarnos y permanecer. Ahora, esto no fue lo que pasó con el profeta Eliseo. Dice la Biblia que el profeta Eliseo fue a Gilgal. Diga conmigo Gilgal. El profeta Eliseo tomó a los hijos de los profetas, o sea, a sus discípulos, para entrenarlos proféticamente
y los llevó a ese lugar, a Gilgal. Gilgal era conocido en ese entonces en el lugar porque cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán, destruye Jericó, lo primero que hace el pueblo de Dios es irse a Gilgal a hacer reposo. En ese lugar de reposo, los hombres, por amor a Dios y por respeto a Dios y por reconocer que Jehová era el Señor, todos se circuncidaron. Ese lugar fue un lugar de circuncisión. ¿Me sigue? Ahora, después que Josué, que estaba a cargo ya del pueblo, de la conquista de Canaán, destruyen Jericó, después de todas las batallas que tenían, siempre Josué volvía con su ejército a Gilgal a hacer reposo. Ahora note la diferencia entre Abraham y Elimelech y la decisión que tomó Eliseo. Eliseo se fue a Gilgal, en vez de salir huyendo, él se llevó toda su comitiva y se fue al lugar de meditación. Gilgal en ese entonces era el lugar donde todos se iban a meditar y a evaluar si lo que estaban haciendo estaba bien. O sea, hoy para nosotros un Gilgal sería el momento de calidad que pasamos con Dios. En ese momento es donde nosotros miramos nuestra vida y nuestro accionar y evaluamos si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. ¿Sí me está siguiendo? Así que necesitamos tener nosotros en nuestra vida un Gilgal. El profeta vio que todos sus discípulos lo seguían y estaban atentos, pero estaban con el estómago vacío. Él vio eso, el profeta sabía que ellos necesitaban comer. Ahora note esto, diga conmigo, olla grande. El verso 38, Eliseo le dice a su criado, le dice, busca una olla grande. ¿Me sigue? Ahora, hablamos de que en la tierra, en ese lugar, había escasez. Eso significa que había miseria. Los hijos de los profetas eran alrededor de 100 personas. Eran alrededor de 100. Entonces, la consigna de la olla grande no era un acto extremadamente profético. Tenía que ser una olla grande. El punto es cómo la llenábamos. ¿Me sigue? Yo quiero que usted vaya entendiendo esta palabra. Hay una gran necesidad. Hay miseria por todos lados y el profeta manda al criado a que busque la olla más grande que tenían. Yo creo que si el profeta, el criado se basaba en la crisis que estaban viviendo, él hubiese buscado una ollita. Pero el profeta volvió a recalcar y le dijo, necesitamos una olla grande. Diga conmigo, grande. Pero ¿por qué fue tan insistente el profeta en decirle que necesitaban una olla grande? Eliseo sabía la condición de sus discípulos y la orden fue, busquen una olla grande. ¿Y esto qué significa? Eliseo estaba basando su palabra en la confianza en el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Ahora note esto, los hijos de los profetas, discípulos de Eliseo, eran alrededor de 100 y estaban con el estómago vacío, aún así estaban atentos, así como está usted ahora. Por eso Eliseo no solo actúa en fe para responder ante la crisis, sino para demostrarle, présteme atención aquí, para demostrarle que aún en tiempos de crisis Dios no está limitado. ¿Usted me entiende? Note esto. Aún en tiempos de crisis. O sea, Dios no se achica por la crisis que vivimos nosotros. El efecto lunes. Hay muchos que temen al efecto lunes. Pero yo vengo a decirles algo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, esté quien esté en el gobierno, nuestra fe está puesta en Dios. Así que si usted tiene fe, vaya buscando una olla grande. Porque Dios no está limitado. Dios no está limitado a nuestras crisis.
Las crisis las vivimos nosotros. Y me gustó esta frase, no estamos en crisis, estamos en Cristo, que es muy diferente. ¿Sí me entiende? Estamos acá, bien. Este acto de fe, la olla grande, nos enseña que incluso en tiempos de gran sequía espiritual, podemos esperar una gran bendición de nuestro gran Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, diga conmigo, los cuidados en tiempos de crisis. Ok. Ahora, note esto. La Biblia no menciona si el que fue a buscar las calabazas silvestres fue el mismo que Eliseo le dio la orden o fue otro. La Biblia no lo menciona. Y si usted lee el verso 39 dice, ¿tiene la Biblia ahí? Verso 39 dice, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Y salió. ¿Se dio cuenta? Puede ser o no el mismo criado que Eliseo le mandó, pero la Biblia en Reina Valera dice, y salió uno al campamento a recoger hierbas. No dice, y el criado salió corriendo a buscar las hierbas, las calabacitas. Salió corriendo. No dice así. Dice, salió uno. Ahora, ¿qué puede ser ese uno? Un tipo que puede ser realmente una persona comedida, una persona que tiene don de servicio. Y que escuchó que el profeta le dijo al criado, pon una olla grande. Entonces este uno dijo, seguro algo le tenemos que poner. Así que yo voy a irme al medio del monte y voy a buscar las calabacitas. Y allí fue, buscó calabazas, encontró, estas deben estar re buenas. Llenó su falda, las trajo al campamento, las cortó y las puso en la olla y le dijo, ya hice todo. Estoy feliz. Ahora, este milagro tiene una connotación especial. Ahora, ¿está mal ser acomedido? No, al contrario, si usted no fuera acomedido sería complicado. A mí me gusta la gente que anda siempre activa, me gusta que si algo vamos a hacer, yo lo hago tranquilo, yo lo hago. Me encanta ser así. Yo creo que en este momento esta persona que resultó ser acomedida casi mata a 100 personas. Sígame a mí, por favor. Casi mata a 100 personas. Ahora, présteme atención. Este hombre, movido por la escasez, cometió un error gravísimo. ¿Me sigue? Este hombre, movido por la escasez, cometió un error gravísimo. Porque esto es lo que sucede con nosotros. Cuando tenemos crisis, cuando hay problemas, cuando las cosas no salen bien, comenzamos a procurar hacer algo, a tomar decisiones, a ver a emprender ciertas cosas, compro esto, hago esta inversión y todo esto y todo esto. Y capaz que naturalmente eso está bien. Pero si Dios no te lo dijo, podés llegar a matar tu familia. Diga conmigo, El problema es que si Dios no me dijo que me mueva, no me tengo que mover. Y acá puedo ser totalmente contrario a lo que le dije al principio. Me encanta la gente acomedida. Pero en el momento en que estamos en crisis, tenga cuidado. Si Dios le dice que busque la olla, póngala. Y si Dios le dice que salga a buscar la calabacita silvestre, salga. Pero si Dios no le dice, usted espere. Porque a veces salimos a buscar soluciones que a veces resultan ser maldiciones. Y nosotros, especialmente los hombres, no somos bien cabezones, buscamos cada alternativa, hermano. Salimos a hacer cada negocio que después dejamos en bancarrota a la familia. Después la familia tiene que pagar el precio del error por haber sido, no, porque es que yo quería salir adelante. Amor. Ya que hacen así algunos, ¿no? Amor. Vos me tenés que entender a mí. Sí, cabeza, pero te arruinaste todo el sueldo. ¿Y ahora con qué seguimos?
Ahora note, este tipo estaba comedido, ¿estaba bien o no? Sí, estaba bien, pero Dios no le dijo, el profeta no lo mandó a él. La Biblia dice, y salió uno. Ese que salió corriendo, nadie lo mandó. Ni siquiera tenía idea que las calabacitas eran envenenadas. El tipo salió a buscar, me pareció bueno el negocio, lo compré. Me pareció bueno el negocio, estaba lindo, mirá. Pero si ya tenemos dos cosas, pero bueno, pues estaba barato, estaba en oferta. Y a veces nos pasa esa situación a nosotros, como iglesia cometemos esos errores por impulsivos, por impacientes. Mire que de un milagro podemos sacar un montón de experiencias. Note esto, sin un mandato, sin conocer lo que trajo, pero con buena fe, este muchacho casi mató a 100 personas. En estos tiempos de crisis, amada iglesia, es necesario ser guiados por Dios y no moverse a menos que Dios diga. En estos tiempos de crisis, amada iglesia, no hay que moverse basado en la miseria o en la escasez. Hay que moverse basado en la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es un mensaje bien profético. Yo creo que a partir de ahora usted tiene que pensar bien lo que pasa. A partir del lunes, pase lo que pase. Tenemos que pensar bien. No nos movamos si Dios no nos dice. Diga conmigo, pedir ayuda. Fuerte, pedir ayuda. Cuando alguien pide ayuda, ¿cómo lo hace? Auxilio. Ayúdeme. No, ¿qué hace usted? ¡Auxilio! ¿Sí o no? Claro, o usted es más fino que yo. No, ¿alguna vez le pasó haberse quedado encerrado en algún lugar? Yo recuerdo cuando fuimos a Posadas, nos quedamos encerrados en el ascensor y cuando se abrió la puerta del ascensor un poquito, mi esposa salió corriendo, se llevó puesto a un pibe. Pero uno cuando está en tiempo de crisis, en tiempo de aflicción, hace estas cosas. Diga conmigo, pedir ayuda. Con hambre y buena fe, estos 100 hombres comienzan a comer y se dan cuenta que el guiso estaba envenenado. Ahora, no sabemos, la Biblia nos dice qué fue lo que les causaba. Si dolor de estómago, si diarrea, si vómitos, no sé, algo les pasaba. Lo cierto es que los 100 gritaron, ¡profeta! ¡Hay muerte en la olla! Me salió chileno eso, ¿no? Pero soy de allá. Soy de allá. Te debería haber dicho olla, ¿o no? Ahora note esto. Diga conmigo, pedir ayuda, otra vez. Cuando algo se sale, o cuando algo se hizo con buena voluntad y después se transforma en crisis, podemos tomar dos decisiones. Una, apedrear al culpable. Otra, pedir ayuda. ¿Qué es lo que hace usted, esposa, cuando su esposo viene con esas ideas? ¿Qué hace usted cuando su esposo viene y dice? El punto es que hay gente, la gente que salió afectada cuando alguien hizo algo sin querer. Porque dígame una cosa, este tipo salió queriendo decir, los voy a envenenar, todos los voy a matar, todo desgraciado. No dijo eso. El tipo salió a buscar las calabacitas y dijo, yo quiero ayudar. Y el profeta va a decir, bien, vos venís, vos vas a estar al lado mío porque vos sos de los míos. No, casi mató a todos, le había que echar la patada. El punto es que el tipo no lo hizo de mala intención. Señora, su esposo no actúa con mala intención, es cabezón por naturaleza. Nosotros los hombres somos cabezones por naturaleza, señora, entiéndanos. Bueno, también pasa del otro lado. Vamos a ser sinceros, sí, también pasa del otro lado. A veces la señora también le erra el bizcachazo.
El punto es que la gente que salió afectada puede hacer dos cosas. Una, odiar al culpable para toda la vida y mientras pueda sacar a relucir su resentimiento, aprovechando cada momento para vengarse, directa o indirectamente, o pedir ayuda. En medio de la crisis, ¿podés apiedrar al culpable, al que tenés al lado, al que se equivocó? ¿O lo podés perdonar y llamar a tu líder o al pastor y decir, pastor, estamos en crisis, necesitamos ayuda? Necesitamos ayuda. Nosotros hemos estado acá a veces trabajando y de repente llega alguien corriendo y dejamos todo y nos ponemos a ayudar y gracias a Dios, Dios obra y restaura y evitamos que lo mate. Se evita un homicidio. Entonces podemos pedir ayuda a Dios para que Él sane ese envenenamiento. O podemos quedarnos con esa amargura y la sacamos a relucir cada vez que hay un problema. Cada vez que hay una crisis en casa, salta a relucir ese resentimiento. ¿Sabe lo que es un resentimiento? Resentimiento viene de resentir, o sea, sentir algo que una vez sentí y lo vuelvo a sentir tiempo después. Es como golpearse en una cicatriz o lastimarse en el mismo lugar donde se lastimó alguna vez. Pero podemos pedir ayuda o vivir resentidos. Diga conmigo la solución. En el primer milagro en Jericó, Eliseo sanó las aguas ¿con qué? Con sal. En este tercer milagro que estamos viendo, Eliseo sanó la comida, la olla, el envenenamiento ¿con qué? Con harina, ¿verdad? ¿Leyó, no? ¿Estamos acá? ¿Sabe que Dios puede obrar de maneras diferentes ante una misma crisis? Lo que un día te funcionó hace mucho, es muy probable que hoy no vuelva a funcionar. Y a veces nosotros somos bien cabezones y somos bien acostumbrados a decir, bueno, pero si antes yo lo hice así, ahora lo voy a hacer, tiene que resultar igual. Y no resulta igual. Porque las crisis son diferentes y los resultados son diferentes y el obrar de Dios es diferente. Entonces necesitamos aprender a estar en el momento y a estar siempre conectados con Dios. Porque puede ser que en un momento Dios te envíe a echarle sal al asunto y en otro momento te envíe a echarle harina. El punto es que vos tenés que aprender a diferenciar que lo que antes resultó hoy no funciona. O lo que le resulta a aquel matrimonio o a aquella familia o a aquel hermano a vos no te va a funcionar. Porque Dios tiene una exclusividad contigo. Yo puedo darte un mensaje global, un mensaje genérico, completo, amplio, pero vos tenés que tomar lo que a vos te sirve. ¿Se entiende? El punto es que Eliseo echó harina sobre la olla y les dijo, ahora coman tranquilos. El punto es que hubo un milagro de Dios. Primero con la sal y segundo con la harina. La harina en la antigüedad, la Biblia dice que habla de la harina o la flor de harina. La harina representa la pureza, algo sin pecado. ¿Me sigue? La harina representa la pureza, algo sin pecado. De hecho, Jesucristo mismo dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. Pan derivado de la harina, de la pureza. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la olla contaminada, que la maldición, que la crisis, que la aflicción que hoy está en tu olla se sana con santidad y buenas decisiones o una buena decisión de santidad. ¿Sí me está entendiendo? Mire, no se preocupen, no le voy a echar harina. No, porque antes tal vez hubiese predicado, hubiese traído harina. Venga para acá que le enchufo harina y hacemos una torta frita. No vamos a hacer eso. Lo que necesitamos entender cuál es el ejemplo, en qué
¿cómo se puede tomar la harina? Y la harina es santidad, es pureza. ¿Pureza de qué? De intención. Pureza de intención. ¿Con qué intención estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Con qué intención estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Me está siguiendo acá? Termino con esto. Cuando todos comieron y la olla fue sanada y ellos saciaron su hambre, sucedió otro milagro, que es el que sucede cuando nuestra olla está sana. Presta atención. Presta atención. El verso 42 dice: y vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Note esto. Y él le dijo, Eliseo le dijo: da a la gente para que coma. Yo me imagino que aquí Eliseo le dijo al mismo sirviente que le dijo que ponga la olla. ¿Sí o no? Dice, y le dijo: da a la gente para que coma. Note el verso 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Ahora, yo creo que usted vea esto. Van a comenzar a suceder milagros en la iglesia y en las familias. Ahora, si usted no aprende del milagro de la sanidad de la olla, entonces le va a pasar lo que le pasó a este hombre. Porque si es el mismo que vio que se había llenado la olla y que habían comido 100 personas y hoy estaba diciendo: ¿cómo vamos a alimentar a 100 personas con 6 panes? El problema es que ahí hay que volver a empezar. Lo que yo quiero decirle es que si hoy Dios sana la olla, si Dios sana el envenenamiento, déjeme decirle que cuando ese envenenamiento sane, va a venir más provisión, van a haber milagros, van a venir milagros de abundancia, va a venir alguien. Dígame, va a venir alguien. Porque en ese momento, cuando se les había terminado el guiso, apareció un hombre. La Biblia no dice que si enseguida o un par de días después, no lo sé. Pero dice: vino entonces un hombre de Balsalisa, en una región cerca del lugar donde estaban, de donde estaban ellos, el cual le trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Respondió el sirviente: ¿cómo podré con esto alimentar a 100 hombres? Pero él volvió a decir, Eliseo volvió a decir: da a la gente para que comas, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces el criado lo puso delante de los 100 y comieron, y les sobró conforme a la palabra que Jehová les había dicho. Ahora, lo que yo le estoy profetizando es que si usted se anima a traer esa olla, esa maldición, esa crisis, ese envenenamiento en el cual usted está viviendo, se anima a traerlo delante del Señor, el Señor le va a rociar harina, va a ser sano. Cuando usted esté sano, el Señor le va a dar más. Porque no se puede darle a alguien que está envenenado, darle más. Necesitamos sanidad para que el Señor nos dé más. Y mire que le estoy hablando de un milagro en medio de la crisis. Le estoy hablando de un milagro en medio de una gran sequía como la que existe hoy en nuestra Argentina. Necesitamos entender que Dios es el que tiene el gobierno. Dios es el que tiene la última palabra. La olla está envenenada, no es necesario salir corriendo. Solo es necesario pedir ayuda y Dios sana eso. Y cuando eso está sana, viene el varón de Balsalisa y trae el resto de lo que te faltaba. Mire, yo no sé qué es lo que está pasando hoy, pero algo poderoso está pasando en el nombre de Jesús. Y profetizo en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Declaro sobre la iglesia que el espíritu de envenenamiento que hubo en este lugar, y yo estoy hablándole a aquellos
que en el nombre de Jesús le estoy hablando a aquellos que estaban en crisis, que hablaron de divorcio, que hablaron de separación, que hablaron de dejarlo todo, que hablaron de perderlo todo, que hablaron de abandonar. En el nombre de Jesús hoy estoy profetizando que el Padre dice: trae esa olla delante de mí y yo la voy a sanar, porque tengo algo más para darte. Hay gente que no recibe más. Oh, gloria a Dios. Hay gente que no recibe más porque no sanó la olla todavía. Hay gente que no está recibiendo lo que tenía que haber recibido. Mire, yo estoy viendo realmente. Mire, yo no sé qué es lo que pasó ahora en este momento. Pero algo se quebró. Yo sentí como que una madera se partió en el medio. Yo siento en mi espíritu que si usted se anima a traer su olla delante de Dios, Dios va a sanar. Porque Dios está trayendo gente. Mire, hay gente que literalmente viene alguien. Hay gente que debería haber llegado a tu vida con una gran bendición y no llegó porque Dios dijo: no está preparado, la va a perder. Su carácter no está formado. No, todavía no. Ahora, no significa que no lo tengas. Significa que hay algo poderoso, algo muy grande. Algo tan poderoso, tan maravilloso. Pero como no está sano el asunto, Dios no lo puede dejar caer. Yo no sé si usted sintió lo que pasó, pero esto es poderoso. Esto es poderosísimo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y si me ayudan, Agustina y los chicos, por favor. Póngase de pie, pero no se distraiga. No es momento de distraerse. Por favor, ayúdenme, servidores.